¿Cómo les va a ustedes? Dios les bendiga. Este es el día sábado 26 de julio, año 2025. Y estoy aquí para saludarles, para rogar a Dios que les dé la bendición. Y que esta palabra que les voy a compartir ahora sea de mucha edificación espiritual, de estímulo, de ánimo, de fortaleza, de vitalidad, de un empuje espiritual para ti, mi hermana, mi hermano, y para mí también, porque la palabra de Dios es para todos. Bueno, un sabio consejo, dice por ahí. ¿Y dónde está ese sabio consejo? En Efesios, carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. De ahí eran los Efesios, lógico. Entonces, en el capítulo 5, versículo 18, al final del texto dice, sed llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Bueno, creo que en palabras bien sencillas, probablemente no, es dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. A los verdaderos creyentes que por misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, entonces el Señor envió su Espíritu Santo y pasamos a ser su templo. Y cuando nos dejamos llenar por Él es simplemente dejarnos controlar por ese Espíritu que vive en nuestro interior. Ese Espíritu Santo nos habla, es una persona que vive acá adentro. Y a esa persona la podemos entristecer, en fin. Y Dios dice, no, pues él tiene que tener el control total de tu vida, porque Él es él es el dueño, quiero decir. Él es el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Somos la casa del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu, y ahí tiene que dejarnos que Él haga lo que Él quiere hacer, estar controlados por el Espíritu. También es obedecer a la palabra, a la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, llenarnos del Señor es simplemente conservar el primer amor por Dios y que el Espíritu Santo nos envía esos impulsos desde adentro hacia afuera, nos hace sentir, nos dice cosas que debemos hacer. Estar llenitos del Espíritu Santo es lo que el Señor quiere. Ahora, creo que es importante notar también que esta palabra del Señor Pablo, inspirado por el Espíritu obviamente, y al escribirle a los Efesios, eh, llama la atención porque lo, la iglesia comienza con Efesios llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, del 1 en adelante, encontramos a 12 discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan Bautista, como lo conocemos, para arrepentimiento, pero el apóstol les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que ustedes creyeron? Y ellos hicieron así. No teníamos idea si hay Espíritu Santo. Bueno, el apóstol los bautiza en el nombre de Jesús, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Pero ahora vemos acá con este pasaje que parece que ellos se habían descuidado porque ya no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí el apóstol les escribe, ¿ya? Y les aconseja este sabio consejo: llénense del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo por tiempo voy a dejarte un poco de tarea a ti, para que tú leas en Efesios 5 desde el 1 hasta el versículo 13. Por favor, lee eso detenidamente y eso te va a formar una idea del por qué el apóstol Pablo termina diciéndoles, llénense del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, eh, después de leer estos versículos, se llega a la siguiente amonestación, desde el versículo 14. Por lo cual, por lo que acaban de leer del 1 al 13, en base a eso, dice, despiértate tú que duermes. Entonces, Pablo le está escribiendo a una iglesia que ha menguado en la espiritualidad, que no estaba llena del Espíritu Santo. Estaban dormidos espiritualmente. Despiértate tú que duermes. Claro, tú a un muerto no le puedes decir, sal corriendo. No, tienes que despertarlo.
Y esta palabra es para que ellos tomaran conciencia, despertaran. La campanita la podríamos ver del 1 al 13 versículos. Luego, el remesón más grande. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. O sea, era una iglesia que estaba muerta. Y te alumbrará Cristo, que es la luz. Despiértate, levántate y mira. Mira la secuencia. Y en el verso 15. Mira o miren, pues con diligencia, con dedicación, muy atentos, cómo anden, no como los necios, sino como los sabios. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, andamos como necios y no somos sabios. Y aquí el Señor nos recuerda que si somos hijos de Él ha puesto una cuota de sabiduría. Y si no la tenemos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Y aquí nos está entregando sabiduría para que no andemos como los necios, sino como los sabios. Miren cómo andan diligentemente. No como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechen o aprovechando bien el tiempo. ¿Saben por qué? Porque los días son malos. El Señor no quiere que la iglesia de Éfeso y la iglesia de Chile y la iglesia de Ecuador, Colombia, del país que sea, se adormezca. No lo quiere. Quiere que esté llena del Espíritu Santo, principalmente en estos días. Si el apóstol Pablo les está diciendo en aquel entonces, porque los días son malos, pregunta si Pablo estuviera ahora, ¿qué diría de los días de ahora? ¿Buenos? ¿Más o menos? ¿Un poquitito mejor? ¿O malos totales? ¿Podridos los días? A lo mejor diría así, los días están terriblemente podridos, putrefactos, llenos de tinieblas, de maldad, de corrupción, de inmoralidad, de injusticia, tanta cuestión. Entonces la iglesia se contamina, ¿ya? No sean insensatos, sino entendidos, dice el 17. Vuelve a usar la palabra así, necios, insensatos, ¿ya? No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que la iglesia despierte, les toca la campanita, les dice levántate, despiértate, mira cómo anda, fíjate lo que está pasando, pon tus ojos en la maldad que impera en el mundo. Iglesia, tú eres la luz para ese mundo que está en oscuridad, pero tú que tienes que dar luz estás durmiendo, a la par con aquellos que están perdidos. Y eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que en primer lugar es darnos cuenta de este pasaje. Y que creemos en nosotros el ánimo, el deseo de llenarnos del Espíritu. Porque esa es la voluntad de Dios, que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Versículo 19, hablando entre ustedes los hermanos, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es como que todo fuera cantadito, lo de Dios. Es que en las cosas que hablemos, en las conversaciones que tengamos una tonalidad, una música celestial en nuestras palabras. El gozo, la alegría de que estamos despiertos y no estamos durmiendo. Entonces cuando nos congreguemos, porque allí está la oportunidad de cantar himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor con salmos, en fin, en aquel tiempo, bueno, y en este tiempo también, ¿no? Haciendo eso, pero desde acá adentro. Al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Y en la iglesia lo podemos hacer, también en la casa. Usted y yo podemos apartar un tiempo y nos encerramos en una pieza y podemos cantar al Señor un rato, orar también, leer la palabra y hacer una especie de retiro espiritual. ¿Para qué? Para llenarnos del Espíritu Santo. Y el 20 termina diciendo, dando siempre gracias a Dios, gracias al Dios y Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que pasa, por todo lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Gozamos de buena salud, gracias Señor. Estamos un poco enfermos, gracias Señor. Nos va de repente mal, gracias Señor. Nos va bien, gracias Señor. Gracias. Lo que indica también, obviamente, que tenemos que orar a Dios para que nos
nos vaya dirigiendo, nos vaya conduciendo y veamos que las cosas malas que nos pasan a veces es permisión de Dios y producto también muchas veces de nuestro propio desvarío, de nuestras locuras que cometemos a veces. ¿No piensa usted que puede ser así también? Pero bueno, Dios en todo eso nos va indicando y nos va colocando en el camino, en el sitial que Él quiere y que mejor que nosotros sabe que debemos estar. Por eso, mis hermanos, es esta palabra. Me vuelvo al verso 18. No se embriaguen con vino, porque allí hay libertinaje, hay disolución. Mejor sean llenos del Espíritu. Es como una comparación entre estar llenos de whisky, de pisco, de vino, de qué sé yo, bebidas alcohólicas, embriagantes, y estar llenos del Espíritu. Se conoce al que está lleno de alcohol, ¿cierto? Usted conoce a un borracho. Las cosas que hace. Bueno, la borrachera espiritual es mucho mejor, pues. ¿Ya? Pero podemos compararla. Pero para lo bueno. ¿Para qué? Para que nos llenemos del Espíritu Santo. Fíjate lo que les dice. ¿Se estarían volviendo alcohólicos los efesios? En una de esas, pues. Estaban libertinos. No se embriaguen con vino. Pero saquemos la palabra con vino. No se embriaguen con las cosas del mundo, con los afanes terrenales. Hermano, ¿estás embriagado tú? ¿De qué estás embriagado? Mi hermana, ¿qué te embriaga? ¿Los temores? Eh, ¿Te embriaga el deseo de ganar plata? ¿Te embriaga el comadreo, como decimos nosotros? De estar con las comadres, con los compadres, arreglando el mundo y lo dejan peor. ¿Te embriaga a lo mejor la música que no te edifica? ¿Te embriaga el miedo, la tristeza, la rabia, la falta de perdón, el odio? Tanta cosa que nos pueden embriagar. Hay muchas embriagueces en este mundo. Muchas más. Esto se me viene ahora y a lo mejor a ti el Señor te dice, mira, esto te tiene embriagado. La ira, la rabia, los celos, la contienda, obras de la carne, de Gálatas 5. Porque una cosa es estar lleno del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, hay los dones espirituales y el fruto del Espíritu también. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero en el mismo capítulo 5 de Gálatas habla de las obras de la carne. Léelo. Por eso tenemos que andar y vivir en el Espíritu. Y mirar bien cómo andamos. Miremos, si el fruto espiritual no está en nosotros, a lo mejor estamos operando en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y ahí aparece el listado. ¿Cuál es la solución, mi hermana, mi hermanito querido? Despertemos y caigamos de rodillas, pidámosle perdón a Dios. Y el Señor nos va a perdonar y para que seamos llenos del Espíritu tenemos que vaciar ese contenido que tenemos. Tantas cosas que estamos haciendo, arrepintámonos de ello y eso es como vaciar eso para llenarnos de lo otro, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Que va a empezar nuevamente desde el Espíritu hacia arriba y obviamente con la obra del Señor y vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Que fluya el Espíritu. Hagamos esta palabra nuestra, ¿ya? En tu casa tú ora por mí y yo también voy a orar por ti para que el Señor permita en su misericordia que volvamos a estar llenos del Espíritu Santo y no embriagados con las cosas del mundo, mucho menos con el alcohol. Un abrazo, Dios te bendiga. Hoy es sábado, mañana hay culto. Ve a la iglesia si es que a lo mejor te tiene embriagado otra cosa y ya no querías ir al culto. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.